Listo.
Hola, muy buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, ¿cómo se encuentran? Alguien que active su teléfono, por favor, y me comente si estamos bien con el sonido y la imagen. ¿Hay algún problema con el micrófono? Aquí se escucha re bien. Muchísimas gracias, Reina. Un gusto bien. saludarte. Gracias, mis estimados. Buenos días, ¿cómo se encuentran? No sean tímidos, enciendan su cámara. Para la próxima clase se va a hacer el próximo día de clase. ¿Quieren que les apoye? ¿Quieren saber más o menos cómo viene el examen? Solo si me activan cámara, si no, no digo nada. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. No me he peinado. No nos hemos arreglado. Qué de al pelo, y aquí yo ni apenas tengo pelo, pero lo más presentable para mis respetables, no sean tímidos y puchica. Entonces, eso me da la pauta que están en sus camitas. Ahí está, ya se animó la compañera Reina. Reina, un gusto saludarle. Bueno, mis estimados, ya vieron, ustedes hacen que yo me sienta solito acá. Vieran que eso de estar hablando horas ahí está Ashley, que solo chica. ¿Por qué son tan tímidas, pues? Después los miro en la calle y no sé por qué me están haciendo caras. Digo, ¿por qué me está haciendo caras? Qué gusto saludarles a mis estimados estudiantes. ¿Hay algún caballero en este grupo o solo damas? No, ¿verdad? Creo que no hay caballeros acá. ¿Algún caballero que se manifieste? ¿No? Ok. Mis estimados, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Pues ya semana número 4. Está la compañera Astrid, Reina. Qué gusto saludarles. Qué bueno que estén por acá. Bueno, ahí está Ingrid, ¿ya vieron? Qué gusto saludarles, espero se encuentren muy bien. Bendecido día para todos. Significa que tenemos esta y la próxima clase y después vienen exámenes. Estoy en lo correcto, ¿verdad? O les toca la próxima son exámenes. Bueno, ¿cómo vamos con el libro que me imagino que ya leyeron? Un libro muy pequeño. ¿Ya leyeron algo de Maquiavelo? No he tenido mucho tiempo, pero lo estoy leyendo todavía. Bueno, por lo menos dividan los capítulos dentro de 3 y eso es lo mínimo que tienen que tener leído para este examen. Leído, entendido y comprendido, mis estimados. Si nosotros vamos a indicar que somos universitarios es porque como mínimo tenemos que tener cierto nivel de comprensión lectora y comprensión del estatus de lo que está sucediendo hoy en día. En primer lugar, compartirles que, como ustedes sabrán, el otro año, en enero, ya estamos en la convocatoria a elecciones. Junio ya estamos en elecciones y creo que es septiembre que está la segunda vuelta. ¿Por qué les tocó eso? Por el tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando, que es Estado y políticas públicas. Hoy vamos a tener un tema sobre los regímenes o sistemas políticos. Entonces, por favor, como siempre, es muy importante su participación para salir de dudas. Sé que a veces son temas que no muy le atrae, especialmente a la juventud, pero son temas a los que no podemos darles la espalda. Aparte que van a ser sujetos de una evaluación. Vamos a empezar a grabar. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier participación, por favor, no duden en interrumpir en el momento. Por el contrario, me va a agradar mucho
porque me va a dar la pauta de que estamos en sintonía de lo que estamos platicando. Vamos a empezar a grabar y como les digo, en cualquier momento pueden hacer la participación del caso. Ya me apagaron las cámaras, no sé. Ok. Nuevamente, muy buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos al desarrollo de la semana número 4 del curso Estado y Políticas Públicas. Para el día de hoy, en la semana número 4, tenemos el contenido de lo que son regímenes o sistemas políticos, a cargo de su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta. Vamos a compartir el día de hoy algunos datos y lo principal que quiero que analicemos es, fíjense pues, ¿cuál es el régimen o sistema político en Guatemala? ¿Cuál es su diferencia? O sea, ¿qué diferencia le podemos encontrar con lo que acontece sin ir ¿tendrá alguna diferencia con lo que acontece en Nicaragua, con lo que acontece en Venezuela, con lo que sucede sin ir tan lejos en Estados Unidos o en México? La semana pasada vimos diferencias entre cómo se organizan los estados, un estado unitario y un estado compuesto. Nos colocamos el ejemplo de los Estados Unidos mexicanos, que en algunos estados de los Estados Unidos mexicanos se aceptan cierto tipo de normas y en otros no. ¿Por qué? Porque son estados compuestos o federativos y cada uno de los que nosotros le llamamos departamentos conforman lo que son diferentes estados. El estado de Morelos, el estado de Tijuana, y así van una cantidad de lugares. Estados Unidos es el mismo caso, por eso es que algunos estados permiten la pena de muerte, otros estados no lo permiten, unos estados permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros estados no. En el estado de Guatemala es un estado unitario, el cual permite que sea la ley total para todos los, en este caso nosotros nos dividimos por departamentos. Ahora bien, cuando hacemos la observación de cuál es la situación de los regímenes o sistemas políticos, cómo se conllevan cada uno, es importante que tengamos claro en el estado de Guatemala en comparación con el de Nicaragua, en comparación con el de Cuba, en el caso de Venezuela. Venezuela tuve la oportunidad de conocerlo en 1999, justo antes de que entrara al poder Hugo Chávez Frías. Y en ese entonces, pues, acá estaba en elecciones, ya había sido electo y estaba por tomar el gobierno. Realmente, de la Venezuela que conocí en ese entonces, que conocí la Guaira y Caracas, la capital, para lo que hay hoy en día, yo creo que todos hemos escuchado hasta la fecha. Me he topado en varias veces con venezolanos o ciudadanos venezolanos o venezolanas. De hecho, me encontré uno trabajando como Uber, que en Venezuela era ingeniero, no sé si industrial se llama el término, pero sí ingeniero industrial, graduado y trabajando de Uber acá en Guatemala. Y realmente en un trayecto, pues me comentó la situación que viven hoy en día en sus países. Tenemos como objetivo de clase para el día de hoy que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca conocer los regímenes o sistemas políticos, así como en qué consiste cada uno de ellos y las características que han de tener cada uno de ellos. Esto es muy importante. Ok, para empezar, si vamos a hablar sobre los regímenes o sistemas políticos, debemos de tener claro qué son, a qué nos referimos con estos regímenes o sistemas políticos. Muy bien. Entendemos que es un conjunto de instituciones políticas que funcionan en un estado, en un momento determinado. Es la forma como se lleva a cabo este sistema. ¿Para qué es este sistema? Sin lugar a dudas, ¿se recuerdan que dijimos que la palabra política hace referencia propiamente a lo que es el sistema de ejercicio del poder en un país? Otro concepto, ya propiamente lo que son los regímenes o los sistemas políticos, lo podemos determinar como un conjunto de elementos del Estado que se relacionan entre sí armónicamente conjugados. ¿Para qué? Para gobernar. Ese es el objeto. Ese es el sistema que nosotros manejamos. Tenemos otro de los conceptos, es que es un conjunto de los procesos de decisión que conciernen a la totalidad de la sociedad
global que resulta de una ideología o filosofía política que inspira a los gobernantes y a la organización constitucional del Estado. Es la forma en cómo se lleva a cabo este tipo de armonización de las instituciones para poder llevar a cabo la gobernanza. Es muy importante que lo entendamos en cualquiera de nuestras especialidades, en cualquiera de las situaciones que estemos estudiando. Es muy importante porque eso es lo que va a ayudar, eso es lo que va a coadyuvar a que nosotros participemos u opinemos en relación al sistema. Algo muy importante es que no debemos, fíjense pues, no debemos de confundir la organización del Estado con la estructura que se da aquí al gobierno. Ya hemos platicado que una cosa es la estructura del Estado y otra cosa es la estructura del gobierno. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque está el Estado como ese ente superior del cual se compone, ¿se recuerdan que hemos dicho? Un territorio, una población, una soberanía, un ordenamiento jurídico, eso, y tiene una gobernanza, es decir, el Estado contiene un gobierno no contiene un Estado. El gobierno, desde el punto de vista semántico, es decir, literalmente, es una organización mediante la cual es formulada la voluntad del Estado. Es decir, lo que el Estado quiere hacer lo hace a través de ¿qué? Del gobierno. Pues son por eso que se llama políticas públicas o políticas de Estado. Por ejemplo, y no es alarmar, pero sí les soy sincero que me tiene un poquito inquieto el tema de, ya se escucharon que ya cuántos casos de esta viruela del mono ha aparecido en Guatemala, de las reportadas. Son 2 casos. Esto me hace recordar cuando apareció, ¿recuerdan ustedes cuando anunciaron el primer caso de COVID en Guatemala? Fue el primero que fue hace ya más de 2 años. Y después eso se desató y bueno, yo ya he tenido por lo menos una vez esta enfermedad refiriéndome al COVID. Entonces falta ver cuáles van a ser las políticas, o sea, cuál es la voluntad del Estado con respecto a esto. Ya se habrán implementado algún tipo de políticas, es decir, ordenanzas. En el caso de, bueno, no fue anoche, fue hoy en la madrugada, recogí a un pariente en el aeropuerto y la forma de, no hay ningún tipo de control, es decir, vamos a esperar que primero tengamos un centenar o millar de casos y después vamos a tomar las acciones ya muy retrasadas. No hemos salido del COVID y pues como que ya se está planeando esto. ¿Cuáles son las clases de régimen o sistema político? Vamos a tocar las generales, las más conocidas, porque hay varias, entonces, y todas les aseguro que ustedes las han escuchado por lo menos. Entonces estamos iniciando con lo que es la democracia liberal. Democracia liberal es lo que básicamente lo que nosotros, no puedo decir todo el tiempo, la mayoría son muy jóvenes, pero Guatemala ha vivido en democracia, pues, y por lo menos a partir de la Constitución de 1985, de enero, de ese 14 a las 14 del 85. Socialismo o marxismo. Algunos de ustedes, y miren, están en libertad de utilizar sus dispositivos, que me puedan dar un ejemplo que esté reconocidamente viviendo un socialismo o un marxismo. ¿Qué estado podemos atribuirle a este tipo de régimen político? ¿Alguien que se les venga un estado de estos? Siguiendo con el tercero, tenemos la no democracia o autocracia, que son sistemas mixtos. Hay sistemas que yo los considero también como sistemas disfrazados. Les aseguro que muchos de ustedes, no sé si muchos, pero me parece que había un caballero por acá en el grupo. Muchos de ustedes les aseguro que son así, vamos a hablar así sinceramente. ¿Quiénes de ustedes sienten, pues, cuál sería la palabra? Admiración por las políticas del presidente Nayib Bukele. ¿Quiénes? Seamos sinceros. ¿Yo? Reina. Bueno, Reina.
Cuénteme por qué siente por qué no sé, cuál es la expresión, por qué le cae bien, por qué le gustaría tener un presidente como él acá en Guatemala. Luego, Porque se nota la diferencia que ha hecho. ajá, ok, pero deme un caso específico y después le damos la palabra a la compañera Ingrid Floridalma. Un cambio, algo específico. Pues yo me he enterado que ha combatido bastante la delincuencia y ha hecho más obras. Aparte, creo que también porque no hay corrupción. Ok, entiendo, gracias. Ingrid, por favor, adelante. La compañera Ingrid tiene levantada la mano. ¿Alguien más que desea opinar del tema? Bueno, les voy a comentar. ¿Por qué les ponía el ejemplo de Nayib Bukele? Como les digo, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero exactamente de la misma forma inició Hugo Chávez Frías en el 99 en Venezuela. ¿Por qué? Porque él era muy adorado, muy amado. Hasta la fecha hay gente que idolatra, que tiene fotografías de Hugo Chávez en Venezuela. Tengo un par de amigos. Yo considero que es admirable su trabajo. ¿Solo yo soy el que no escucho o será el micrófono de la compañera Florinda? Creo que sí, es el micrófono de la compañera. Ah, Florinda como que no se escucha. Ahí está. Bueno, les comento. Yo solo les doy mi opinión. Aquí nunca, en ningún momento voy a intentar, pero solo dándoles otra perspectiva. Yo también en particular hay ciertas acciones o políticas de Estado me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de las computadoras y tablets para dárselas a los diferentes estudiantes me pareció una acción muy buena y ya con internet no hay ningún problema, compañera, es entendible. Pero fíjense que en el caso de El Salvador, ¿qué creen que ustedes que era más importante? Y no es que esté siendo crítico así acérrimo. ¿Qué es más importante, entregarle computadoras a una comunidad o que la comunidad tuviera energía eléctrica? ¿Saben lo que hicieron esas varias comunidades, como aquí en Guatemala? Así como pasa aquí en Guatemala, hay comunidades que no tienen energía eléctrica. ¿Qué creen que hicieron con esas computadoras? Las fueron a vender y las compraron rematadas. O sea, ustedes dicen, bueno, pues no se puede controlar todo. Sí, es cierto, solo que hay ciertas situaciones donde, ok, sí se llevó a cabo una buena acción, pero como que habían ciertos errorcitos. Primero teníamos que llevar energía eléctrica a todos los lugares. Y la otra situación, la reelección. Dicen, bueno, alguien que sea buen presidente, pues sí lo queremos que repita. Pero hay una razón por qué en el caso de Guatemala, nuestra constitución política prohíbe la reelección. Y ya han habido algunos que han intentado. Ya hay algunos que han intentado reelegirse en Guatemala. No crean. Pero la constitución no lo permite. ¿Pero qué es lo que hacen? Utilizan, Nayib Bukele actualmente él sí tiene cooptado el legislativo, porque tiene toda la fuerza de su partido, y también él destituyó a los jueces. Ustedes dicen jueces corruptos o jueces que simplemente no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Entonces, el problema de combatir la delincuencia con las altas violaciones a derechos humanos que está haciendo hoy en día es de que saben ustedes que lo que él le llama margen de error dentro de ¿cuántos capturados iban? ¿Alguien tiene el dato de cuántos capturados iban de pandilleros? ¿Sobrepasaban los qué? ¿70? ¿80,000? No sé. Una cantidad grande. Ok. De esos 80,000, dice que tiene un margen de error. Que ese margen de error, pongamos que sean 10 personas.
cuando le llaman margen de error es personas que han sido capturadas, que no tienen absolutamente nada que ver con los delitos. Eso, ahora les pregunto, ¿ustedes seguirían apoyando a ese presidente que mandó a encerrar a su papá, primo, prima, hermano, hermana, hijo, hija, que no permite verlos, que ustedes saben perfectamente que esa persona no tiene nada que ver con la delincuencia, no tiene derecho a visita, no tiene derecho a una audiencia y que encima de todo los tienen con un tiempo de comida al día? ¿Seguirían apoyando ese? Con los, o sea, pueden tener 70,000 delincuentes presos y ustedes aceptarían y dirían, no, está bueno, pues ese es un errorcito que mi hermano esté preso, es un errorcito del sistema, pero estoy más contento con los 70,000 delincuentes que metió preso. ¿Estarían contentos ustedes con eso? Definitivamente no. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lógicamente, la gente, pero como la mayoría está contenta, la mayoría va a votar por él. ¿Me entienden? Ustedes dicen, bueno, pero pues yo solo les dejo eso, ¿verdad? Les dejo eso en el tintero. Vamos a avanzar un poquito más con esto. Tenemos la autocracia, así como democracia es poder en manos del pueblo, la autocracia es el poder en manos de una misma persona, lo que pasa en las monarquías, lo que pasa con los reyes. Tenemos sistemas mixtos, tenemos sistemas autócratas tradicionalistas, democracia liberal. Ok. Aparece en contrapuesta a las autocracias cuando una sola persona decide, lo que son las dictaduras y los regímenes totalitarios. En Guatemala hemos tenido varias de esas, pero también tenemos ejemplos de lo que ha sucedido con Augusto Pinochet en el caso de Chile. Tuvimos también a Alfonsín en Argentina y varios países han tenido sus dictaduras totalitarias regularmente militaristas. Algunos las odian, algunos las detestan, pero les aseguro que más de algunos de ustedes tienen algún familiar, tío, tía, pues ya que les tocó vivir esa época, que siente cierta admiración por alguno de los dictadores que tuvimos aquí en Guatemala, ya que su mano dura en un momento determinado daba ese sentimiento de seguridad. La democracia liberal. De ella es preciso indicar que la palabra democracia significa gobierno del pueblo, a la que el barón de Montesquieu define diciendo que es cuando la república, el poder soberano, reside en el pueblo entero. Lo que tenemos en Guatemala, ustedes dicen, no, pues nosotros no tenemos ningún poder. Claro que lo tenemos, el poder lo tenemos en ejercer nuestro sufragio. Yo lo mínimo que quiero dejar en todos los estudiantes que tengo comunicación es, por supuesto que en ningún momento voy a indicarles yo por quién, pero yo sí les recomiendo que un estudiante universitario tiene la obligación de ejercer su derecho de voto. No puede ni debe quedarse diciendo, ¿para qué voy a votar si de todas formas no va a quedar el que yo quiero? No podemos hacer eso, porque esa sumatoria de personas que piensan así son las que permiten que otras personas elijan por uno. Es una democracia y de una manera más elocuente, como lo dijo el presidente Abraham Lincoln, dijo que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se oye así como que mucha filosofía, pero es la realidad. El asunto es de que nosotros a veces nos comparamos con países peores, pero también hay países mejores. Es decir, ¿por qué creen que hay tanto venezolano, cubano e incluso nicaragüense viviendo en Guatemala? ¿Por qué creen que hay tanto hondureño en Guatemala? Porque sienten mejores condiciones que en sus países. Es decir, estamos mucho mejor que ellos. Estamos mal, pero estamos mejor que ellos. ¿Podemos estar mejor que sí? ¿Podemos estar mejor? Claro que sí. Características que tiene una democracia liberal. Y por eso veamos si se da o no se da. Se basa en el principio de soberanía popular. Es decir, el pueblo es el que decide. Es que es la realidad. Queda el presidente que nosotros elegimos, la mayoría. Se garantiza el ejercicio de las libertades públicas y los derechos individuales. Ahorita hay un caso, no voy a andar mucho en eso, pero en relación al señor José Rubén Zamora de El Periódico.
La gente dice que están muchos grupos brincando a favor de él. A mí no me consta todo lo que se aduce de él en relación al lavado de dinero, pero les sé decir que no todo es como lo pintan la gente que está a favor de ellos. Y realmente en Guatemala nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos, pero hay que, esa es la importancia, esa es la fastidiadera que tengo yo, que leamos un poquito más, que entendamos un poquito más de lo que sucede en los gobiernos, que nosotros seamos agentes de cambio y que nosotros le digamos a nuestra familia, a aquellos que dicen, ¿para qué voy a ir a votar? O voy a votar porque me dan mi regalito, mi gorra, un sándwich. Bueno, tal vez no es tanto así ahora, pero sí hay muchos lugares que saben que es así. Ya empiezan a ver los acarreos de gente para los mítines, para las asambleas de los diferentes partidos. Otra de las características es de que debe existir una pluralidad de partidos políticos. En Guatemala hay demasiados partidos políticos, pero es parte de la democracia, que la estructura del Estado se basa en el principio de separación de funciones. Ojo con eso, por eso hago la comparación de que qué tanta separación de poderes puede haber en un país donde el presidente manda a quitar a los jueces. Ustedes dirán aquí, pero aquí pasa también. Aquí puede ser que pase, pero de una forma por lo menos solapada, no tan descarada como está pasando en otros lugares. Que en la vida jurídica se respete el principio de jerarquía de las normas, la Constitución es lo que tenemos arriba, también denominado ese principio de legalidad. Aspectos de la democracia liberal. Esto es importante, mis estimados. Lo vemos en 4, en democracia directa, indirecta, formal y real, los cuales tienen las siguientes características. Una democracia directa. Esta era la que se practicaba en las antiguas asambleas, en donde la votación lo hacían directamente los ciudadanos en aquellos pueblos. Entonces, en esas ciudades, estados, eran un grupito. Entonces, ¿quién vamos a decidir que se haga esto? Tenemos un grupo, somos 10, ok, 9 votaron a favor. Esa era una democracia directa. Democracia indirecta, hay colaboración entre los ciudadanos y sus representantes. ¿Por qué? Porque nosotros por eso elegimos. Ahora, ¿elegimos diputados o elegimos partidos? ¿Qué es lo que elegimos en el Congreso? A ver, elegimos, por ejemplo, si aquí hay alguno de ustedes que sea ferviente admirador del diputado Aldo Dávila. Ok, ¿ustedes pueden en la boleta votar por el diputado? ¿O van a tener que votar por el partido al que él esté inscrito para que él tenga la posibilidad de ganar? Y eso va a ser en la medida que vaya en una primera casilla. Esas son. Ahora necesito que me entiendan cuál es la importancia de eso. Tenemos una democracia formal. Se desarrolla dentro de un marco teórico, no están asegurados los bienes sociales para todos los miembros de la comunidad, hay una injusticia social, es decir, eso sí lo vivimos nosotros a diario, ¿verdad? Todos recorremos las calles y vemos una gran cantidad de desigualdad social y una democracia real. ¿A qué se refiere? Que es donde efectivamente todos los asociados llegan a tener las mismas oportunidades, permite al hombre satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, esto ya nos vamos más de lo que es una utopía, algo que muy difícil se puede llegar a hacer. Decir que en un país no haya absolutamente, que todos tengan cubiertas sus satisfacciones al 100% es algo muy difícil, pero por lo menos es algo que debe de perseguir los gobernantes. Socialismo, marxismo. Este sistema político está fundamentado en el pensamiento y obra de Karl Marx, sociólogo, economista y filósofo alemán, educado en tendencias liberales de su época. Él básicamente tiene establecido su forma de pensar en el manifiesto comunista. Es el documento de Karl Marx y Friedrich Engels, el cual redactó Marx con Engels a raíz del Congreso de Londres por la Liga Comunista, el cual indica proletarios de todos los países unidos. ¿Cuál es el pensamiento marxista? El pensamiento marxista es la teoría de la plusvalía o del valor, que analiza el modo de producción capitalista. Tenemos también, por otro lado, la no democracia. Estos sistemas políticos contradicen al sistema democrático. Sin embargo, sus alcances y características
guardan alguna relación con este último y con sistemas autocráticos. Todos hemos visto las grandes represiones. Mejor ejemplo, los que han habido en Cuba. ¿Ustedes han escuchado de manifestaciones en Cuba? No. ¿Qué tantos han escuchado del régimen de Cuba? Cuba realmente lo quiero conocer, no lo conozco. Conozco Nicaragua, conozco Venezuela, pero no conozco Cuba, lo quiero conocer, pero sí tengo algún par de contactos con profesionales de por allá. Y el asunto es de que si todo el tiempo se ha vivido bajo ese régimen, el gobierno después de la Revolución Cubana, en 1959, que tomó el poder Fidel Castro, para acá, o sea, imagínense cuántos años han pasado. Y del 60 para acá, 40, 60 años. ¿Cuántas generaciones han nacido y han crecido con ese régimen? Podemos extrañar, hoy en día, recibir clases en línea ya es algo normal. ¿Cómo? Bueno, ustedes están iniciando carrera, pero algunos de ustedes en algún estudio anterior, ¿cómo sintieron cuando se empezó con este tipo de estudio? Con este tipo así a distancia. Personas que dejaban abierto su micrófono y cometían grandes imprudencias. Todos recordamos esas anécdotas, todos hemos visto ese tipo de situaciones, pero esa adaptación que se fue dando hoy en día ya es normal. O sea, no es algo que lo sientan así. Y les soy sincero, como somos todos los seres humanos, nos tenemos que acoplar. Qué sé yo, tiene uno un viaje, pues se va atrás, se pone los audífonos y va recibiendo su clase. Que tiene que ir a otro lugar, a diferencia de que inicialmente, ¿cómo era la situación? ¿Recuerdan ustedes? O voy a clase o no voy. E ir a clase, ¿qué implicaba? El gasto, más la respectiva refa, ¿verdad? Dentro de las cosas negativas, el tráfico. Me recuerdo esas clases del viernes en la tarde, siempre me agarraba tráfico. ¿Qué otra situación? Tener la comodidad de estar ustedes, algunos, pues tienen la comodidad de estar en su casa, su internet, su computadora, que si el licenciado está hablando de algún tipo de, cuál es el sistema político en Cuba, pues lo googleo, o sea, en mi teléfono. Esas son comodidades que se tienen con eso. Ahora bien, ustedes, como por eso les digo, yo los invito porque tienen la ventaja, y lo veo como ventaja, que ustedes pueden interferir. O sea, licenciado, eso que dijo, no estoy de acuerdo, ustedes tienen eso. Yo tengo algunas clases donde tengo 650 alumnos conectados y es imposible tener la conexión visual y tiene que ser por correo, y correo contesto entre 200 a 250 correos dentro de clase. Entonces, son clases pequeñas, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo por esto. La no democracia, estos sistemas contradicen al sistema democrático. Sin embargo, sus alcances y características guardan alguna relación con la democracia. La autocracia, que el mejor ejemplo quedó Fidel Castro. Incluye la herencia, la cooptación. O sea, Fidel Castro, ¿a quién lo sucedió como presidente? ¿Alguien se recuerda o sabe quién fue inmediatamente después del fallecimiento de él? ¿Quién fue el siguiente presidente o jefe de Estado en Cuba? Fue su hermano, Raúl. Adelante, perdón que me pregunté y contesté, pero adelante, Juan Ángel. Fue Raúl, su hermano. A eso se refiere, por eso es que es una autocracia, porque él, ¿qué hizo? Le heredó al hermano. Y después el que está actualmente es una persona que simplemente designaron, no hubieron votaciones. El partido lo nombró. Es un poder por herencia, ahí sí hay una cooptación, conquista como establecimiento del poder. Es decir, miren, los temores que se tienen en Cuba, hoy en día más de algunos de ustedes pueden entrar con... Yo sigo algún par de youtubers de estos lugares y me doy cuenta de que el régimen es bastante delicado, ¿verdad? O sea, decimos que aquí tenemos restricciones, pero en esos lugares la situación se ve aún peor. Sistemas mixtos. Se caracterizan porque su existencia es parcialmente democrática y parcialmente autocrática. Yo lo tomo como regímenes disfrazados. Algunos lo quieren tomar hacia Guatemala. Dicen que en Guatemala hay democracia, pero realmente el presidente está haciendo lo que se le da la gana.
pues se puede hacer de forma solapada algunas cosas. Por ejemplo, el tema de que ahorita se está especulando, que no son más que especulaciones, el hecho de la persecución en contra de José Rubén Zamora del periódico, pero sí les sé decir que ahí hay mucho más de lo que nosotros nos enteramos. Ni José Rubén Zamora es tan inocente como él se esté pintando, ni en este caso el gobierno está del todo limpio. Aquí ninguna de las dos partes están del todo limpias, pero yo a eso me dedico. Yo me dedico realmente a litigar en los tribunales de justicia en el ámbito penal. Esa es mi función en ¿qué? 80, 90% del tiempo. Entonces les sé decir que si no hubiera realmente esos indicios para la primera declaración, José Rubén Zamora ya estuviera en su casa. ¿De que pasan cosas raras? Sí, de que pasan, pero como les digo, no estoy ni siquiera insinuando que la otra persona pudiera ser culpable, solo digo que no es algo tan fácil como lo dicen, de que le armaron el caso. Regímenes autócratas tradicionalistas, comúnmente conocidos como dictaduras de derecha, o sea, opuestas a las socialistas, marxistas, ya que son regímenes totalitarios que operan en el contexto social y económico del capitalismo o pseudocapitalismo. Se llamaban también ultraconservadores porque tratan de conservar el orden social y económico existente. ¿Qué características tienen estas? Se apoyan en las Fuerzas Armadas, y esto lo ha vivido Guatemala. ¿Se recuerdan a ver, ¿quién me dice cuándo fue el último golpe de Estado en Guatemala? ¿Cuándo fue el último golpe de Estado en Guatemala? Vamos a dejar eso. Ahí se los dejo para que lo busquen. ¿Y qué fue lo que generó ese golpe de Estado? Reprimen con fuerza cualquier movimiento o intento revolucionario. Las libertades públicas están restringidas. El Ejecutivo absorbe y controla los poderes y son de tendencia caudillista. Por eso fue que, fíjense que yo lo encuentro bien absurdo, algunas decisiones de la Corte de Constitucionalidad. No sé si se recuerdan ustedes que en su momento, a pesar de haber sido caudillo de un golpe de Estado, a Efraín Ríos Montt se le permitió ser candidato presidencial. Que no ganó, simplemente no ganó. Pero por lo menos le quitaron la gana. ¿Cómo es posible que le hayan permitido a él, que fue el que ocasionó el golpe de Estado, y no le quieren permitir a la hija, simple y sencillamente por ser su hija? Analícenlo así, o sea, salgamos un poquito de lo que dicen las redes sociales, de lo que dicen los comentaristas, analicémoslo nosotros. ¿Realmente nosotros podemos tener la culpa por lo que hizo nuestro padre? ¿O nosotros podemos ser responsables de lo que hace un hijo? Yo considero que no. No podemos tener responsabilidad ni para arriba ni para abajo. Entonces, dentro de esto, vale la pena mencionar ahorita qué régimen de gobierno o régimen político tiene Guatemala y dónde está estipulado esto. ¿Se recuerdan que les pedí que tuvieran una subconstitución para esta clase, verdad? Ok. Por favor, o lo anotan o lo buscan. Si tienen su constitución por ahí, por favor, anótenlo. Esto es bien importante. Ok, aquí la pregunta que le hice es, ¿cuál es el sistema de gobierno en Guatemala? Esa es la pregunta. Y eso lo encontramos, esto ya lo vimos en la clase anterior, si mal no estoy. Váyase al artículo 140. ¿Alguno de ustedes tiene su constitución por ahí, por favor? O aunque sea la tenga en línea. Y que me haga el favor de leer el artículo 140. Adelante, por favor, Silvana.
¿Puede leer el 140, por favor, constitucional? Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ok. Entonces, ¿cuál es el sistema de gobierno en Guatemala? Es republicano, democrático y representativo. Ahora les lanzo otra pregunta. ¿Qué significa que un gobierno sea republicano? ¿Qué significa que un gobierno sea democrático? ¿Y qué significa que un gobierno sea representativo? Vamos, pues quiero participaciones acá, por favor. Bueno, vamos con la más fácil. ¿Qué significa que el gobierno sea democrático? Si es democrático, es que no es autocrático, es decir, que no es solo una persona la que decide, sino que es realmente está en manos del pueblo. Adelante, Michelle, por favor. Democracia, término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político y de él para el pueblo. Ok, muchísimas gracias, Astrid. ¿Consideran ustedes que en Guatemala tenemos eso? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿O quién me dice, no, en Guatemala no tenemos democracia? ¿Y por qué? Mis estimados, adelante, de una vez, por favor, adelante, Silvana, por favor. En lo personal considero que sí hay democracia, porque si la mayoría hoy en día ya estamos al tanto de lo que es la Constitución, ¿verdad? Y ahí nos muestra tanto nuestros deberes como nuestras obligaciones. El problema es que a veces nosotros mismos nos limitamos a ser democráticos, o por ejemplo, a pesar de que la tecnología y de que ya la mayoría estudiamos y todo, hay comunidades en las que la verdad las personas están sumergidas a las ideologías de antes. Entonces cuesta demasiado y creo que está en nosotros el poder, ¿verdad?, llevar información hacia otras personas, porque incluso hace ratos hablábamos ponía usted el ejemplo de que si se llevan unas computadoras a un lugar donde no hay energía eléctrica, obviamente no van a estar al tanto. Es lo que hoy en día pasa, porque a pesar de que la tecnología ha avanzado, hay sectores donde no hay energía eléctrica y esas personas están en cero, ¿verdad?, de lo que es la democracia. Y algo que sí ha ayudado es que ahora la tecnología ha venido a ayudar también a que los niños ya estén sabidos, ¿verdad?, algunos de los derechos que ellos tienen. Entonces creo que está en nosotros el informarnos, porque no nos pueden denegar algún derecho y nosotros nos podemos defender según la Constitución, ¿verdad?, y todas las características que se derivan de ellos. Muchísimas gracias, Silvana, muy buena tu intervención y me hiciste analizar lo siguiente. A ver, yo creo que es sobreentendido. Si a ustedes les llevan a ofrecer un quintal de maíz o les llegan a ofrecer una tablet, ¿qué reciben ustedes? Les están dando a escoger una de las dos cosas. ¿Qué escogen entre una tablet? Adelante, de una vez activen y disparen. Buenos días, licenciado y compañeros. Sí, yo pienso que en cuanto a nosotros, ¿verdad?, que tenemos algún conocimiento ya sobre lo que es la democracia, creo que analizaríamos, ¿verdad?, qué nos va a ser más útil. En cierto caso, aquí sería, ¿verdad?, algo de que si necesito la tablet o necesito el maíz. Yo pienso que en mi punto de vista elegiría, ¿verdad?, el maíz. ¿Por qué? Porque este va a sufragar alguna necesidad básica, ¿verdad?, ya que con una tablet
sí bien puedo recibir clases, puedo recibir alguna información, pero esto no va a suplir, ¿verdad?, la necesidad de alimentación dentro del rango económico, ¿verdad? En otra situación sería, ¿verdad?, de que muchos al ver, pues es una tablet y así fácil, ¿verdad?, sabemos el costo de una, ¿verdad? Entonces, y si no tenemos la posibilidad de comprarla, muchos optarían, ¿verdad?, por tenerla solo para andar presumiendo, ¿verdad? Entonces sí sería un punto de pensarlo y analizar, ¿verdad?, qué es lo que nos interesa. En muchos casos se viene dando esto, ¿verdad?, de que los gobiernos o los políticos, ¿verdad?, dan Los para políticos, comprar el voto. Entonces, ahí estamos. Ese es el punto. Muchísimas gracias, María José, y gracias por tu participación. Lo importante que dice ella es de que, ok, un muy buen análisis y es muy lógico. Ahora, aquellas comunidades, pero que están realmente abandonadas, que las hay muchas en nuestra Guatemala, o sea, una tablet, ¿para qué quiero yo eso si no hay ni energía eléctrica para empezar? ¿Para qué voy a querer yo eso? ¿Para qué voy a querer yo ese aparato? Salvo que a alguno le pase por la mente, pues la vendo y con eso compro otras cosas. A diferencia de muchos de ustedes, les aseguro que dijeron, ok, ¿para qué voy a querer yo maíz? Si yo camino acá y voy a comprar las tortillas a la esquina, ¿no? Lo que normalmente hacemos. En cambio, la tablet me permite, por decirle algunas, los que están recibiendo en su teléfono dicen, bueno, pues recibo las clases y miro las diapositivas y un poquito más grandes y más portátiles sin necesidad de hacer una compu. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Los políticos, como lo dijo muy atinadamente María José, pues llegan a ofrecer cosas que la gente quiere. Entonces, si a ustedes les dicen, vaya a una reunión política y le voy a dar un sándwich, dice, ¿para qué voy yo a escuchar tonteras por un sándwich? Ahora, si ustedes verdaderamente fuera el único tiempo de comida que van a tener y encima de todo se los van a dar también a sus hijos, ¿irían o no irían a esa reunión? ¿Entienden la diferencia? ¿Y cómo es de que les voy a poner de tarea que investiguen, pero investiguen verdaderamente en videos y de qué es el populismo? ¿Qué es ser un político populista? Y lo vamos a platicar la próxima semana. Estamos ya sobre el último minuto de clase. Me agradó. Se dan cuenta que se torna más interesante cuando hay participación de ustedes. Motivan más, le quitan. Adelante, por favor, Silvana. ¿Puede repetir la pregunta de lo que vamos a hablar en otra clase? ¿Qué es populismo? Populismo. Les aseguro que ya lo habían escuchado. Y de hecho lo estamos escuchando bastante en redes sociales. Ya. Populismo. ¿Qué es que una persona sea populista o que un político sea populista? Y voy a lanzar esta pregunta la próxima semana. ¿Quién consideran ustedes que es el político más populista actualmente en Guatemala? ¿Y por qué? Pero primero tenemos que entender qué significa la palabra. ¿Sí? Entonces, ahí se me desactiva la cámara. Mis estimados, como siempre, para mí es un gusto compartir con ustedes y esta es la parte que más enriquece la educación, el poder compartir ideas. Los invito a todos a que participen porque esto es lo que les va a generar realmente una riqueza en conocimiento, ya que ustedes absorben, ok, esto es democracia, esto es autocracia, que vengan a imponer. Guatemala es demócrata. ¿Pero por qué es en Guatemala democracia? Porque sí. No. En Guatemala, ¿qué aprendimos hoy? Que en Guatemala, nuestra constitución, como lo dijo muy atinadamente Silvana, dijo, ya sabemos más de nuestra constitución y hoy pues encontramos ese detallito que dice el artículo 140, que el sistema de gobierno es republicano. ¿Por qué? Porque tiene la división de los tres poderes. Es democrático porque otorga el poder al pueblo y es representativo porque elige sus representantes que toman decisiones en nombre de nosotros. Por eso es que a veces llegan a 10 horas de la noche y vemos ahí a un diputado
desde mi perspectiva, populista, ¿verdad? Que está sacando videos de lo que pasa en el Congreso, que es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Es bueno que lo sepamos, pero por eso es importante que veamos que la Constitución regula cuál es la función de los legisladores, ¿verdad? Como les digo, es mi opinión. Si algunos dicen, no, pues yo aplaudo, yo tengo un cartel de este tamaño de Aldo Dávila en mi sala, muy respetable, pero esa es también parte de la democracia, que todos podamos pensar de forma diferente, coexistir y convivir en el mismo pueblo. Ya me pasé 2 minutos, mis estimadas, como siempre digo estimadas, no, estimados todos en general, porque por ahí vi un caballero. Un gusto saludarles, estamos a la orden. Por favor, necesito esa lectura y entendimiento del libro. No quiero perjudicarlas por preguntitas no muy rebuscadas que van a venir ahí. Siempre saben que estamos en el correo fg489@urrural.edu.gt. Ya estamos muy cerca de exámenes, así es que por favor a estudiar, a repasar. Yo les invito. Ustedes tienen acceso a sus diapositivas desde el inicio de clases. Ya saben sobre eso que va a venir. Pueden imprimirlas, analizar. Si no entienden algo, pues todavía en la próxima clase lo podemos discutir. ¿Alguna duda, alguna participación final? Para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes y espero todavía más participación la próximo día de clase. No les quito más tiempo, un gusto saludarlos y muy